La Revolución Francesa de 1789 y los eventos que la precedieron transformaron violenta y radicalmente la política y el orden social, primero de Francia y luego de toda Europa. En el mundo de la pintura el cambio fue igual de radical. Las imágenes encantadoras y hedonistas de Boucher y de otros artistas rococó empezaron a verse a partir de la década de 1770 como imágenes decadentes. En lugar de asuntos pastorales y de galanteo, aparecieron temas de una seriedad ejemplarizante, que propagaban la virtud cívica. La preferencia por las formas curvas y voluptuosas se transformó de repente en un gusto por los ángulos y las líneas rectas. Este estilo se conoce como el neoclasicismo, y su máximo representante es Jacques-Louis David, que nació en París en 1748. Se le conoce como el pintor de la Revolución Francesa. Formó a un gran número de pintores procedentes de toda Europa, que contribuyeron a la difusión de su estilo. La imagen que veis en la pantalla muestra el estudio de David. Es de uno de sus alumnos, llamado Cochereau. Los cuadros más famosos de David, como este, La muerte de Sócrates, o El juramento de los Horacios, son muy severos, parecen sermonearnos, parecen querer enseñarnos una lección. Al ver este tipo de obra, tenemos la sensación de que el pintor se tomaba su misión con suma seriedad, que pensaba que tenía algo muy importante que comunicar. Este cuadro es de 1787, 2 años antes de la Revolución Francesa. Durante su juventud, David pasó 5 años en Italia, estudiando el arte del pasado. Tras su regreso en 1780 se convirtió en el principal pintor de París. Este cuadro se expuso públicamente y tuvo mucho éxito. El tema del cuadro, el sacrificio personal, fue muy alabado, y la estricta geometría de la composición se vio como su complemento perfecto. Sócrates, el padre de la filosofía occidental, fue condenado a muerte por el gobierno de Atenas por no reconocer a los dioses reconocidos por el Estado. Bebió estoicamente el veneno y se dispuso a morir sin renunciar a sus principios. Platón, su discípulo más famoso, que no fue testigo de esta escena, escribió sobre estos hechos. Según cuenta, los discípulos comenzaron a llorar. Sócrates les pidió que callasen y les dijo: «He oído que se debe de morir en silencio». Se convirtió en un símbolo de fortaleza y de sacrificio. En el cuadro vemos a Sócrates a punto de coger la taza con el veneno. Su rostro se inspira en estatuas antiguas que David conocía y que representaban a Sócrates. Se dirige a sus discípulos y se dispone a morir con serenidad. Les dijo a sus alumnos: «Vosotros viviréis, yo voy a morir. ¿Cuál de los dos caminos es mejor? Solo los dioses lo saben». La muerte de Sócrates es un episodio importante en la historia del pensamiento europeo, pero estamos aquí para hablar de David, no de Sócrates. El filósofo griego que pinta aparece como un guía o líder, una especie de faro iluminado. Su rostro tiene una mirada inteligente y un improbable cuerpo atlético. El filósofo tenía 70 años cuando murió. El arte neoclásico nos devuelve a un tipo de arte muy idealizado. En este sentido, el cuadro nos recuerda al arte de Rafael o de Guido Reni en el siglo XVII. Mientras que una de las manos de Sócrates está a punto de coger la taza con el veneno, la otra señala hacia arriba, hacia un ámbito superior. En el contexto prerrevolucionario en el que se pintó el cuadro, es fácil entender este gesto como una invitación al sacrificio personal en nombre de algo más elevado, como la revolución o la patria. En torno a Sócrates vemos a sus seguidores. Las formas que vemos en el cuadro son sólidas y lineales. Este tipo de lenguaje pictórico se entendía como el equivalente de la seriedad del asunto que trata el cuadro. La composición es monumental y de una geometría muy clara y ordenada. El ángulo que forma la línea de la sombra en la parte superior derecha, el arco del lado izquierdo y los ángulos rectos formados por los brazos y cuerpos de las figuras y por las piedras tejen una red de relaciones formales que dotan al cuadro de su particular melodía. Estamos acostumbrados a vincular sonidos en la música y la poesía, a escuchar sus rimas. En la pintura sucede algo similar con las formas. Las esquinas rotas de las piedras que forman la pared y el suelo hacen que este mundo tan ideal y abstracto parezca un poco más próximo. La composición recuerda a la pintura de Poussin, que David admiraba y que le inspiró. David jugó un papel protagonista en la Revolución Francesa. Perteneció al Club de los Jacobinos, una de las facciones más radicales y violentas de la revuelta, y tuvo mucha relación con Robespierre y con Marat.
La muerte de Marat es seguramente la imagen más famosa de la Revolución, la pintó David, buscarlo en internet. En 1792, David fue elegido como miembro de la Asamblea, donde votó a favor de la ejecución del rey Luis XVI y de su esposa, y de muchos otros. La fortuna de David fue cambiando a medida que la revolución se desarrollaba en una espiral de extrema violencia. Tras ser encarcelado y salvar la vida, entró en el círculo de allegados de Napoleón, a quien retrató numerosas veces a partir de 1798. Llegaría a convertirse en su principal propagandista, pintando cuadros espectaculares del emperador a caballo o de su coronación en Notre Dame. Estoy limitado en lo que os puedo enseñar por las restricciones que muchos museos ponen al uso de imágenes de sus cuadros, pero buscar retratos de Napoleón por David en internet nos muestran la sorprendente transformación del soldado de la Revolución en una figura de carácter casi divino. Comparado con otros retratos de Napoleón, este es cercano y discreto. Le vemos vestido de uniforme militar, pero en una pose un tanto informal. Parece tomarse un descanso del trabajo que le ocupa. Lleva uno de los botones del puño de la chaqueta desabrochado y está despeinado. Las velas están casi gastadas. Indican que lleva trabajando muchas horas. El reloj marca las 4:13, seguramente son las 4:13 de la madrugada. Sobre la silla vemos un rollo de papeles con las iniciales COD, que se refieren al Código Civil que Napoleón implementó en Francia. La espada alude a sus logros militares. Bajo la mesa se ve un libro con el nombre de Plutarco en el costado. Es el libro del autor griego que trata de las vidas ejemplares de personajes de la antigüedad, y nos recuerda que las referencias al periodo clásico eran constantes en este momento. El diseño de los muebles es de estilo neoclásico. Este cuadro no lo encargó Napoleón, sino un noble escocés que era admirador suyo, pero se expuso brevemente en París y tuvo mucho éxito e influencia. Tras la caída de Napoleón en 1815, David tuvo que exiliarse en Bruselas, donde continuó pintando. Allí murió en 1825. Este cuadro está firmado en 1815, justo antes del exilio de David. David es un gran retratista. Esta imagen muestra su lado más personal. Este hombre, llamado de la Haye, era un abogado amigo del artista. Le ayudó a vender sus obras en París tras su marcha a Bruselas. La dignidad y sencillez de la imagen se inspiran en los retratos esculpidos romanos de época republicana que David había estudiado en Roma. El rostro transmite la idea de nobleza de espíritu, pero David consigue que no parezca distante, consigue que parezca real y humano. Para acabar, un par de ideas sobre David. Ante sus grandes obras, como La muerte de Sócrates, sentimos la enorme fe de este artista en la importancia de su empresa, en la importancia de pintar lo que pinta. Esta es una de sus virtudes. Por otra parte, esta misma fe que transmite al contenido de sus obras, esa sensación de que estamos ante un hombre que no duda, que está absolutamente seguro de estar en posesión de la verdad, asusta. Este tipo de personas y los momentos históricos que las producen no dejan lugar a la duda, a la tolerancia, a la diferencia. Entiendo como una virtud del arte de David que nos hace pensar en cuestiones morales como esta.